Bien, leemos algunas ideas sobre bilingüismo para sistematizar esto que, como les decía, nos había quedado bastante colgado y desparramado. Dice Rotexé, si como fenómeno individual atañe a la psicolingüística, el bilingüismo, ¿no? Su extensión por el mundo entero, mucho mayor de lo que ciertas políticas unilingües dan a entender, hace del bilingüismo un foco de atención de los estudios sociolingüísticos. Las repúblicas de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas siguen siendo multilingües, como Estados Unidos, Canadá, América Central y del Sur, el continente africano, Europa Central y en Europa Occidental. Son conocidas las situaciones de Bélgica, Francia, Gran Bretaña. En nuestro entorno próximo, bueno, Rotaxé, española, ¿verdad? Coexisten el euskera, o sea, el vasco, el catalán, el gallego y el español. Como caso especial del multilingüismo, el bilingüismo es pues una situación normal en el planeta y en consecuencia socialmente interesante. Este tipo de ideas van a estar en nuestros textos para remarcar que el bilingüismo que interesa aquí no es el bilingüismo tomado como fenómeno individual, sino como fenómeno colectivo. Si bien en la cabeza de cada hablante bilingüe van a haber procesos psicolingüísticos interesantes, que nos podrían llevar mucho tiempo para analizarlos, conocerlos, investigarlos, no es puntualmente eso, o sea, lo que sucede individualmente a lo que le compete a la sociolingüística. A la sociolingüística le interesa el bilingüismo entendido como forma de caracterizar toda una comunidad de habla, con la definición de comunidad de habla que ya desarrollamos. Dice Mariana en la cita que está debajo. Ahora bien, el bilingüismo colectivo, a diferencia del individual, esto es, el uso alternativo de dos lenguas en un individuo, se define como el empleo de dos lenguas en ciertos grupos sociales o en una comunidad lingüística. Pueden ser bilingües determinados grupos, por ejemplo, los que viven en zonas limítrofes entre Argentina y Brasil, o países enteros, por ejemplo, Canadá, Paraguay o Bélgica. Son estos tres, Canadá, Paraguay y Bélgica, son los casos más citados en sociolingüística cuando se habla de bilingüismo, que se ven obligados por diferentes razones culturales, políticas o comunicativas, etcétera, a utilizar en sus interacciones cotidianas otra lengua que no es la materna. Y una última cita, para no detenernos tanto en las citas, pero que es importante también traerla como idea porque se relaciona con lo que hablábamos recién de políticas lingüísticas. Rotaxé, como habrán visto, insiste en señalar que el bilingüismo es un fenómeno muy extendido, invisibilizado, y eso, entre otras cosas, se favorece o no desde las políticas lingüísticas. Pero él nos dice que si los estados tomasen en cuenta con la importancia que realmente tiene el bilingüismo, sería un bien cultural, un bien estatal a reforzar. Dice puntualmente la cita, el bilingüismo ha sido y es cada vez más una necesidad de los ciudadanos que los poderes públicos deben satisfacer. Es también un bien cultural, reconocido socialmente, y un bien económico. Aunque las lenguas pueden ser fuente de división, representan un recurso para el Estado. La noción de mercado lingüístico de Pierre Bourdieu, por ejemplo. Esta noción de mercado lingüístico la habíamos encontrado cuando trabajamos con Kerber. Además, determinadas pruebas específicas han mostrado que los niños y las niñas bilingües tienen una flexibilidad cognitiva mayor que los unilingües. En este sentido se habla de un bien cultural, en el sentido de que favorece la competencia comunicativa. Pero no siempre se reconocen estas ventajas. Bien porque ciertos pseudolingüistas difusores de prejuicios ven en una de las lenguas, que nunca es la suya, una cuasi lengua que se atreven a juzgar y atacar. Bien porque los poderes establecidos se resisten a aceptar una política de equiparación de las dos lenguas, única capaz de garantizar los derechos lingüísticos de todos los hablantes, que para ser real y no meramente simbólica, debe asumir fuertes inversiones humanas y económicas. Para la situación de anomia, como posible problema del bilingüe, bueno, se cita a sí mismo. Así que atrás de el sostenimiento, el enriquecimiento, el apoyo a las comunidades bilingües, también hay acciones políticas como las que veíamos recién en relación con el lenguaje inclusivo.
En el caso de nuestro país, bueno, hay varias zonas donde algunos autores destacan la presencia de bilingüismo. Noten que sobre todo está en el norte del país y también hay una fuerte carga de bilingüismo también en el sur del país y en la zona central no tanta. Y lo poco que hay remarcado en la zona central, que son esas manchitas con rayas grises, tienen que ver más que nada con movimientos migratorios. Movimientos migratorios del norte del país y del sur hacia las ciudades, ¿no? En busca de empleo. Por eso está, por ejemplo, el conurbano aquí, o lo que sucede en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba, etc. Bien, si es un fenómeno invisibilizado y que las políticas lingüísticas deberían apoyar con mayor inversión, por ejemplo, en la educación, creo que viene bien tener una idea más o menos de qué proporción de nuestro país tiene presencia fuerte de hablantes bilingües, ¿no? Que no suele ser algo muy conocido. O por ahí uno lo supone, lo escucha decir, pero creo que verlo así gráficamente nos da una mejor noción acerca de cómo se presenta el bilingüismo en nuestro país. Bilingüismo acá, en este caso, presentado en relación con las lenguas originarias, ¿no? El mocoví, el wichí, el mapuche, etc. Bueno, la sistematización que decíamos de cosas que han aparecido un poco desordenadas. Es un fenómeno psicolingüístico y sociolingüístico. Por el lado de los socios, o sea, cuando hablamos de comunidades, es por la razón que está el concepto muy presente en nuestros textos de estabilidad. Bueno, sobre esto insiste sobre todo Rotaxel, recién lo vimos. Ahora vamos a ver que también el autor hace una clasificación de comunidades lingüísticas según la presencia de este fenómeno y va a insistir con la misma idea, esta idea de la invisibilización. Profe, ¿Sí? acá hay una compañera que avisó que está intentando entrar y no puede. Ah, gracias por avisar. A ver si la ayudamos. Creo que ya entró. Porque aparecía como una pequeña llamada para permitir el acceso, pero ya no la veo, así que debe haber entrado. Bien, los textos Tucato y Rotexer nos presentan también una clasificación de bilingüismo según cómo se relacionan las dos lenguas que están implicadas en estos sujetos y en estas comunidades. La situación ideal de bilingüismo es la que se llama bilingüismo coordinado. Es el ideal, por ejemplo, de quienes aprendemos una segunda lengua y quisiéramos llegar a operar con esa segunda lengua, a utilizarla casi como un nativo. Supone que podamos codificar y decodificar en los dos sistemas, en el sistema de la lengua materna, L1 suelen decir los textos, y también en el sistema de la lengua extranjera, la lengua segunda, o L2. Y la situación, como esta situación no es muy frecuente, lo más común es que quienes aprendemos una segunda lengua nos quedemos en mitad de este camino, se denomina bilingüismo compuesto. También se llama interdependiente o dependiente. Es la situación donde solo en nuestra lengua materna somos capaces de comprender, de codificar y también codificar, o sea, hablar y escribir, por ejemplo, con la soltura de un hablante nativo. Mientras que en la segunda lengua no podemos hacerlo y la forma en que estratégicamente tratamos de hacerlo es apoyándonos en la primera lengua. Por eso se llama dependiente o interdependiente, porque el uso de la lengua aprendida tiene un fuerte anclaje, depende muy directamente del conocimiento de nuestra lengua materna. Bueno, y en la situación ideal del bilingüismo al que quisiéramos aspirar los que aprendemos una segunda lengua, también implica el conocimiento de los subsistemas. Esto es
interesante, importante, y por la forma en que está dicho notarán que viene de Rotaxé. Con esas siglas SS, o sea, subsistema, Rotaxé nos presentaba, por ejemplo, las variedades periféricas, aquellas que estaban asociadas a distintos dominios. Bueno, la situación ideal del hablante bilingüe es conocer esas variedades periféricas, reconocerlas en las situaciones comunicativas y poder usar la lengua aprendida, siempre en el bilingüismo coordinado estamos hablando, ¿no? De acuerdo a la variedad que corresponde a cada dominio. Como el hablante nativo de inglés, que sabe que en las familias se habla de un modo, que en el trabajo se habla de otro y que en la facultad se habla de otra forma. En cambio, los que nos quedamos en el espacio intermedio del bilingüismo compuesto, usamos el mismo inglés en cualquier situación. Bueno, esto estaba dicho en una de las citas que repasamos recién, que debería demandar la atención de las políticas lingüísticas. Y lo que veíamos recién es el ejemplo de las lenguas originarias, cuando lo veíamos en el mapa de nuestro país. Pero también hay otros casos que no están desparramados geográficamente en el país, como el caso de la comunidad sorda, la comunidad sordomuda, que tienen una lengua de señas y no podemos pensarla como en algún lugar específico del país. Acá teníamos que hablar de, si nos interesa pensarlo desde el lado de la política lingüística, teníamos que pensar un sistema educativo que tenga en todo el territorio nacional centros bilingües, para que el niño sordo pueda usar no solo lengua de señas argentina, sino también español, ¿verdad? En el caso de Argentina se llama así, lengua de señas argentina. En otros lugares se llama lengua de signos o idioma de signos. Uno por ahí suele pensar que existe una sola lengua de señas y hasta por ahí hay gente que cree que es universal. Y la verdad es que no. Hay muchísimas lenguas de señas, está la norteamericana, está la inglesa, está la española, la argentina, son diferentes. Y al mismo tiempo hay dialectos. Adentro de la lengua de señas argentina se pueden diferenciar dialectos también por regiones. Bueno, y después está lo que veíamos también en el mapa de Argentina, el caso de los fenómenos migratorios, que lo veíamos como algo sobre todo marcado en la zona central del país, en la zona de los grandes conglomerados urbanos, de la gente que viene a trabajar de otras provincias, pero también de países limítrofes. Y bueno, la pregunta es, ¿hasta dónde la política y la planificación lingüística respeta los derechos lingüísticos de estas familias migrantes o inmigrantes que también van a la escuela, ¿verdad? ¿Hasta dónde la escuela tiene o le da cabida a los derechos lingüísticos de estas comunidades migrantes? Bueno, esto también alguna vez lo hemos sugerido, ahora está puesto con palabras de Rotaxé. La idea es que las políticas lingüísticas pueden funcionar en el plano de lo escrito, en el plano de lo dicho, porque suena muy lindo hablar de la educación bilingüe, los derechos lingüísticos de las familias, de los niños, etc. Pero eso no siempre se vuelca en la práctica. Una cosa es la legislación y otra los hechos concretos. La ley, no sé, de educación puede decir que hay que respetar estos derechos, pero cuando el niño va a la escuela, no siempre sucede, pocas veces sucede. Bueno, y otro concepto directamente relacionado es el de diglosia. Diglosia, desde el punto de vista etimológico de su origen, es sinónimo de bilingüismo. Piensen ahí ese prefijo di, que pasa por dos, y glosia, que pasa por el lado de lengua, ¿verdad? Dos lenguas. Desde el punto de vista etimológico son sinónimos. Sin embargo, la literatura sociolingüística tiende a diferenciarlos. ¿Qué diferencia habría entre la situación de bilingüismo
y la situación de diglosia, que son conceptos para caracterizar comunidades de habla, ¿verdad? La idea es que el bilingüismo no supone diferenciación jerárquica entre las lenguas o los sistemas implicados, mientras que el concepto de diglosia, de acuerdo a su uso más tradicional en sociolingüística, sí reconoce o entiende una diferencia de poder, una distribución complementaria por el lado del poder y del prestigio, siempre en favor de una lengua y en contra de otra. Y el fenómeno más habitual es que cuando podemos caracterizar una comunidad de habla como diglósica, es que sea la lengua materna la que está más estigmatizada, la que está más oculta, menos representada, por ejemplo, en las instituciones, la escuela, el lugar para hacer un trámite, el juzgado si tengo un problema judicial, y la lengua que está más valorada, la lengua que tiene mayor poder, que es más reconocida, suele ser la segunda lengua. Esto pensando, por ejemplo, en niños cuya primera lengua es, por ejemplo, el mapuche o es el quechua. Están obligados luego a aprender español para salir al mundo, para ir a la escuela, para trabajar. Por lo tanto, el español es su segunda lengua. Pero en la situación de diglosia se da que mayor será su éxito social. Vamos a ver que la palabra éxito aparece mucho cuando se habla de estos fenómenos, cuando mejor domine la segunda lengua, o sea, el español. Incluso hasta cuanto más oculte su lengua materna. Así que, si bien son sinónimos desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista epistemológico, o sea, cuando ya nos metemos adentro de qué dice la ciencia, las ciencias del lenguaje, sobre todo la sociolingüística, hablando de diglosia, tenemos que pensarlo como lenguas en conflicto. Conflictos por este lado que decíamos recién, el lado del poder, la estigmatización y la asignación de un distinto prestigio o valor, desvalorizante para la lengua materna, la lengua que traen de la casa estos niños, y asignación de prestigio para la segunda lengua. Y ya que hablamos de los problemas epistemológicos que trae consigo esta noción, hay que decir que para Rotaxé no es necesario pensar en comunidades bilingües para hablar de diglosia. Si también en una comunidad unilingüe podemos distinguir dominios donde predomina una variedad y se dejan de lado, se ocultan, se estigmatizan y hasta se sancionan otras variedades de una misma lengua, entonces también la diglosia puede caracterizar o puede darse en términos intrasistemáticos, en una misma lengua. Pensemos que si seguimos esta idea de Rotaxé, entonces tendríamos que concluir que todas las comunidades de habla tienen diglosia. Porque siempre hay algunas variedades, como la estándar, o la lengua teórica, o la lengua culta, que se privilegian por encima de otras variedades. La variedad, por ejemplo, que hablamos con nuestros amigos en el barrio. Así que, si seguimos autores como Rotaxé, que proponen la idea de diglosia, no solo para comunidades bilingües, sino también unilingües, ahí tendríamos que hablar no de lenguas, sino variedades en conflicto. Y también si seguimos a este tipo de autores o de propuestas analíticas, podríamos decir que no existe comunidad lingüística sin diglosia. ¿Se entiende la idea? Sí. En el caso de los dialectos, ¿qué sería? ¿Intrasistemática u otra cosa? Sería intrasistemática. Bien. Pensemos, por ejemplo, todos los dialectos que reconocemos, de gente que viene de otros lugares a vivir cerca de nuestros barrios, de nuestras familias, etc. Y cómo se privilegia la variedad rioplatense por encima de ella. Piensen, por ejemplo, en los grandes medios masivos de comunicación, lo extraño que es encontrar dialectos diferentes al rioplatense. No es que no los haya,
sino que están subrepresentados con respecto a la cantidad de gente que en realidad habla esos dialectos. Y son medios de alcance nacional, ¿verdad? Profe, Sí, perdón que vuelva a interrumpir con lo mismo, pero Sabina Arroyo está intentando ingresar hace bastante y no puede. Está en el link correcto porque se lo mandé recién pero sigue sin poder ingresar. ahí entró alguien, capaz que sea ella, esperemos que sea ella. Si no, otras invitaciones, como ves, no tengo, che. ¿Te aparecen acá las Ahí invitaciones? ingresó. Ah, qué bueno, muchas gracias. ¿Con Arroyo se llama? Sí, Arroyo, Sabina. Sabina, lo que no pudiste ver, de todos modos lo estamos grabando, así que entre hoy y mañana vamos a subir la clase grabada, así que vas a poder ver de dónde veníamos. Estamos charlando del concepto de diglosia y estábamos viendo que hay algunos problemas en su uso como concepto en nuestros textos de sociolingüística. Y el que plantea sobre todo este problema es Rotaxet, porque presenta la posibilidad de que una comunidad unilingüe también sea diglósica. Bueno, el caso típico lo decíamos recién, la lengua materna, o sea, L1, se utiliza lo que socialmente se verían como funciones inferiores, la charla en la casa, la charla en la calle, la charla en los ámbitos de la vida cotidiana, mientras que en las funciones superiores, por ejemplo, hablar frente a una audiencia en la televisión, hablar en la universidad, hablar en la escuela, o hablar en un organismo cuando uno va a hacer un trámite, funciones superiores en ese sentido, se suele usar la L2, o sea, la lengua segunda, la lengua aprendida, la lengua extranjera, siempre caracterizada por el rasgo de más prestigio. Aunque, si seguimos lo que veníamos diciendo de Rotaxe, no deberíamos pensar L1 o L2. Deberíamos pensar variedad vernácula para funciones inferiores y variedad estándar, como una suerte de L2, para las funciones superiores. Bueno, estas palabras ya han aparecido más de una vez. Cuando hablamos de lenguas minoritarias, minorizadas, estigmatizadas, en riesgo de extinción, lenguas prohibidas incluso. En alguna clase anterior alguna de ustedes trajo el ejemplo del catalán y su prohibición durante la época del franquismo. Y lo mismo podríamos decir del vasco también, del gallego, etcétera, durante esa época. Así que también la lengua materna puede llegar a ser prohibida desde el lado de la política lingüística. Esta es otra idea también que está presente en más de un lugar de los textos y es bueno tenerla en mente. No lo hemos enfatizado, aunque lo hemos dicho alguna vez. La idea de sistema fragmentado, como lo presentábamos en la clase anterior, o de sistema heterogéneo con muchos subsistemas internos, con muchas variedades, incluida la estándar, no debe pensarse como un riesgo para el sistema implicado. Porque uno podría pensar, si el sistema está desparramado, dividido o fragmentado, como dice Rotaxe, en tantos subsistemas, ese sistema correría el riesgo de desaparecer. Y dice en nuestros textos, y esta es la idea que digo que no hemos reforzado mucho, pero que aparece de forma recurrente en la biografía, es que sucede lo contrario. Por lo general las lenguas que están en riesgo de extinción son las más monolíticas, o las que más se parecen al sistema clásico homogéneo de Saussure. Mientras que las lenguas que tienen mayor vitalidad, o sea que están en mucho menor riesgo, no están en riesgo directamente de extinción, suelen ser las que tienen más subsistemas, incluida una variedad estándar. Bueno, siguiendo esta lógica, lo que suele suceder con la lengua materna, sobre todo cuando está en peligro de extinción, hace unas semanas vimos que hay miles de lenguas que están en esta situación, sobre todo las lenguas originarias, si queremos hablar del caso
latinoamericana, suelen carecer de variedad estándar. No solo de variedad estándar, sino que suelen carecer de todas las variedades de las que charlamos en nuestra clase anterior, de todas las variedades periféricas. Y esto también tiene una relación directa con esta consulta con la que empezamos la clase, porque la compañera que hizo esa consulta también traía como problema para charlar, para consultar, y también, por lo tanto, para hacer una devolución, hasta dónde es pertinente la noción de fragmentación cuando se habla de sistema lingüístico. Fragmentación aparecía en esta consulta porque así está en el texto de Rotaxé. Incluso en nuestras diapositivas aparece con esa palabrita, ¿no? Fragmentación. Pero ¿saben qué? La idea de fragmentación es como una idea fea, pensando en el sistema. Suena como algo que se rompió. Así que no es tan apropiado hablar de fragmentación si uno quiere pensarlo desde el sentido que en el uso común y corriente se habla de fragmentación. No es un sistema que se rompió, el que tiene muchos subsistemas, sino todo lo contrario, es el sistema más vital, el que está más lejos de ser prohibido, por ejemplo, o extinto. Bueno, otras palabritas que aparecen sobre todo en Rotaxé, que quizás es el que se detiene de una forma más técnica y por eso es el que más estamos citando más. También está Mariana Cucato, pero Rotaxé sobre todo trae estas ideas, que serían las actitudes, más que conceptos relacionados, son actitudes de los sujetos frente a este fenómeno. Si tenemos dos lenguas, en el sentido tradicional, o dos variedades de una misma lengua, en el sentido más novedoso de Rotaxé, la pregunta es, ¿qué actitudes lingüísticas pueden tener los sujetos, los grupos, las comunidades, las instituciones frente a este fenómeno? Hasta ahora hemos charlado del caso del prestigio y el prejuicio como las actitudes más habituales, o por lo menos como las actitudes más mencionadas en los textos, pero Rotaxé nos trae otras. Por ejemplo, la actitud de lealtad. Pensemos en estas lenguas que estamos usando mucho como ejemplo, las lenguas originarias. Si hay toda una presión social, hay toda una política que va en contra del sostenimiento y la conservación de mi lengua materna, ¿qué puedo hacer frente a ello? Bueno, la lealtad sería sostenerme a partir de ese sistema, teniéndolo como marca de mi identidad. Y después se da la situación exactamente contraria. Si toda la sociedad, el sistema, los medios, las redes, tienden a estigmatizar, a esconder mi lengua materna, bueno, también existe la posibilidad de que a mí me dé bronca mi lengua materna y deje de usarlo. A esa situación, Rotaxé la llama auto-odio. Rotaxé no habla de nuestras lenguas originarias, porque como sabemos era española, pero cuando habla de estas posibles actitudes frente a la diglosia bilingüe, lo hace pensando en España, ¿verdad? Y lo hace pensando puntualmente en el ejemplo que nos aportó alguna compañera en clases anteriores. Esto que decíamos recién de la prohibición del catalán, del vasco, etc. ¿Qué reacciones habrán tenido los sujetos, las familias, durante esos, los 40 años de franquismo, nada menos que 4 décadas? Fíjense todas las generaciones que pasan por 4 décadas. Bueno, la lealtad sería la de quienes, a pesar de la imposición del franquismo, defendían el uso de su lengua materna. Y al revés, quienes de una postura más cerca a la del dictador, proponían dejar de usarla, proponían no tenerla en cuenta en las escuelas, etcétera, etcétera. Bueno, había traído algunos ejemplos de cómo se dan estas luchas en el sistema educativo catalán, pero no sé si hace falta remarcarla. Bueno, donde hay comunidades originarias también sucede. Fíjense que, sin meternos en la noticia, ¿no? Podríamos leerla, pero nos llevaría un tiempito y no sé si tiene sentido. Pero fíjense que las políticas lingüísticas se pueden también, desde el lado de las
reacciones de las comunidades ver como imposiciones. Uno diría como una comunidad mapuche no esperaría a esta comunidad que el sistema educativo, las escuelas a donde van sus niños, sean bilingües e interculturales. ¿Por qué verla como imposición? Bueno, si pudiéramos meternos en la noticia puntual, lo que veríamos es lo siguiente. Desde el Estado se baja una política lingüística que sí sostendría el bilingüismo y la interculturalidad de la escuela, pero de la siguiente forma, poniendo un maestro cuya lengua materna es el español y el mapuche es una segunda lengua. Entonces eso sería la representación del bilingüismo. Y como decíamos recién, sería el caso de un maestro bilingüe interdependiente, no coordinado. Y por lo tanto no sería portador de la cultura mapuche que viene junto con la lengua mapuche. Así que en ese sentido, a pesar de que podemos pensarlo como algo favorable, la educación bilingüe, bicultural, cuando viene del lado de alguien que viene de afuera de la comunidad mapuche, se ve como una imposición. Bueno, también hablamos del caso de los niños sordos. También es muy recurrente la bibliografía sobre sociolingüística por lo siguiente. Piensa en el niño sordo que nace en una familia donde todos son oyentes. Este niño no tendría en la época crítica de adquisición de la lengua el estímulo necesario, el estímulo que tendría para construir su representación de un sistema lingüístico como lo tienen los niños oyentes. ¿Qué podría salvar esta situación? Bueno, sus padres en 2 días no van a aprender a hablar lengua de señas. Así que en la familia no estaría el input lingüístico necesario para estos niños para poder desarrollar en esa etapa crítica, los primeros años de vida, su competencia gramatical en su lengua materna. La lengua materna del niño sordo, de la comunidad sorda, es la lengua de señas. Entonces, si no puede ser la familia, porque no podemos aprender lengua de señas en 2 días, tiene que ser el sistema educativo el que dé este estímulo necesario para que el niño aprenda su lengua materna, necesariamente. ¿Cuál es el problema que hay atrás de esto? A que las palabras suenan muy lindo, pero en los hechos concretos, durante muchas décadas, el sistema educativo argentino, por ejemplo, ha priorecido y favorizado la lengua oral, el español, en el aprendizaje del niño sordo. Entonces el niño sordo que iba al jardín o a la escuela para sordos, lo que en realidad recibía era un input de español oral, y lo que se esperaba era que los niños, antes de aprender la lengua de señas, aprendan la lectura de labios, por ejemplo. Así que por eso también hay por el lado de las familias de niños bilingües la necesidad de una renovación en esos lugares donde su lengua materna no se respeta como se debería. En un sentido muy parecido al de las comunidades aborígenes, como veíamos recién en el caso del mapuche. Bien, cerremos con unas ideas y hacemos el recreo que hacemos siempre a mitad de clase. Si bilingüismo y diglosia, como lo piensan tradicionalmente los textos de sociolingüística, son fenómenos diferentes, entonces podemos pensar 4 tipos posibles de combinaciones de bilingüismo y diglosia. O sea, podríamos clasificar las comunidades de habla, las comunidades lingüísticas, en 4 grupos, según se den o no bilingüismo y diglosia. La situación más frecuente, desde los 2 puntos de vista, el punto de vista tradicional y el punto de vista más moderno de Rotaxé, que habla de diglosia intrasistemática, es la situación más habitual. De hecho, como decíamos recién, desde esta nueva perspectiva de Rotaxé para presentar estos conceptos, no solo sería la más frecuente, sino que todas las comunidades serían bilingües, en el sentido intrasistemático, y diglósicas, en el sentido intrasistemático.
salvo alguna excepción de la que vamos a hablar cuando veamos otros grupos. Si hay distribución complementaria, es decir, el fenómeno más habitual, el que representaba nuestro esquema de dominios y cada dominio una variedad periférica, entonces no existiría la posibilidad de bilingüismo sin diglosia. Dice Rotaxé, cuando esto sucede, por ejemplo, imaginemos un momento de gran migración desde otro país o de otras ciudades a un lugar determinado, y lenguas que entran en contacto de forma repentina, suele ser transitorio esto de que no exista diglosia. En muy poco tiempo van a empezar a jerarquizarse las lenguas, y unas van a estar privilegiadas y favorecidas por encima de otras. Este concepto no ha aparecido todavía, o por lo menos con el nombre técnico que tiene, que es el de pitching. También se denominan lenguas macarrónicas, o aquí está llamada amalgama, que es una palabrita más conocida. Las pitching, dialectos macarrónicos, o estos amalgamas, son el resultado de esa mezcla de lenguas, debe ser transitorio también ese resultado, esa mezcla, que se dan en estos casos, cuando de modo repentino, no de modo histórico o de modo gradual, sino de modo repentino, hablantes de distintos sistemas, distintas lenguas, se ven obligados a convivir. Si quieren pensarlo en otros casos históricos también nombrados en nuestros textos de esta unidad, piensen en el caso de la época de la colonia, cuando llegaba del continente africano contingentes enteros de gente hablante de otras lenguas, y de golpe tenían que empezar a convivir, por ejemplo, para trabajar en las minas, situación de esclavitud, etcétera, etcétera. Bueno, la primera forma de comunicarse que tienen estos hablantes con otras lenguas maternas es esto, lo que se llaman amalgama, pitching o dialectos macarrónicos. Son intentos de comunicarse cuando no compartimos un sistema, y por lo tanto tienen este nombre específico porque no son lenguas en el sentido de sistema. Suelen ser asistemáticas, suelen ser deficitarias, muy pobres. Pueden derivar en una lengua más adelante, y es lo que se conocen como lenguas criollas. Las lenguas criollas sí pueden ser la lengua materna del sujeto, también puede ser resultado de la amalgama, pero cuando se conforma como un sistema en el sentido más acabado de la expresión, lengua como sistema. Así que pitching, amalgama o dialecto macarrónico, la primera situación de contacto y el intento desesperado de comunicarnos. Lengua criolla es cuando eso se sostiene en el tiempo y los niños empiezan a aprender desde sus primeros años de vida este nuevo sistema. De hecho, los niños son quienes terminan convirtiéndolo en un sistema. Bueno, dice, y esto es resultado de lo que venimos charlando. De la misma forma que no existe bilingüismo sin diglosia, o sea, el grupo 2, si existe el caso de diglosia sin bilingüismo, suele ser también o aparente o resultado de la invisibilización de minorías, o fenómeno transitorio y muy breve. Por ejemplo, estos casos de hablantes de distintas lenguas que se establecen en un mismo lugar. Entonces hay diglosia allí, porque para algunas funciones se usarán una lengua y los otros grupos para otra. Pero si no hay contacto entre ellos, no hay bilingüismo. No podríamos llamar bilingüe una comunidad de este modo. Viene la comunidad A que habla la lengua A, viene la comunidad B que habla la lengua B, no hay bilingüismo ahí. Hay contacto de lenguas, si no quiere, pero no hay bilingüismo en el momento inicial. Bueno, pasados los años, si se sostiene esa convivencia, sí va a empezar a haber. Bueno, y directamente, si seguimos con la idea original, que siempre que hay una gente que se comunica a través de un sistema o más, siempre hay bilingüismo y siempre hay diglosia, el cuarto grupo sería un grupo pasivo. No existirían, o dice Rotaxé, no se registran ejemplos de comunidades donde haya ni bilingüismo ni diglosia. Como todos los fenómenos sociolingüísticos,
el bilingüismo y la diglosia se trabajan desde dos enfoques, métodos o perspectivas. Por ejemplo, citando a la bandera, Rotaxé dice que hay como dos grandes enfoques o perspectivas metodológicas para trabajar en sociolingüística. Un enfoque o paradigma o perspectiva cuantitativo, que es el que representarían estos cuadros estadísticos, y un enfoque por el lado de lo cualitativo, donde no tendríamos números y nos tendríamos que meter casi como un etnógrafo para adelantar algo de lo que vamos a charlar, para conocer las prácticas sin necesidad de cuantificarlas o darles peso estadístico, ¿sí? De porcentajes, como presentan estos cuadros. Pero bueno, porque hasta ahora hablamos en términos cualitativos de bilingüismo y diglosia, podríamos ejemplificar cada uno de los casos que presentan nuestros textos como ejemplo: niños sordos, lenguas originarias, o el caso de los sistemas lingüísticos de España, la España peninsular. En este caso lo estamos viendo en términos cuantitativos. Y fíjense que tiene una lógica, si uno se mete a ver los números, de cómo se puede representar estadísticamente el fenómeno de la diglosia, sobre todo. Por ejemplo, el primer cuadrito habla del conocimiento del catalán en Cataluña. Por lo general uno cuando piensa en catalán, Cataluña, se suele imaginar solo Barcelona, ¿no? O es lo primero que uno piensa, Barcelona. En realidad Barcelona es una de las 4 provincias que integran Cataluña, es la más importante en términos económicos, turísticos, políticos también. Pero Cataluña no es solo Barcelona, ¿sí? Son 4 provincias, una de ellas es Barcelona. Fíjense que si uno se pone a ver los números y lo que cada una de estas filas representa, evoca también algunas ideas con las que hemos trabajado antes. Por ejemplo, atrás de la noción de conocimiento, como saben, está el concepto de competencia. Así que este primer cuadro estadístico, que nos va a presentar números, porcentajes, tiene, en el fondo, podríamos darle un nuevo título a esa columna, que es la de competencias. Y no solo aparece competencia acá, también aparece una diferenciación que es muy clave, hablando de lengua y comunicación, que es la diferenciación entre lengua oral y lengua escrita. Como dos componentes diferentes de la competencia lingüística, ¿no? En este caso, competencia lingüística en catalán. Y situación de bilingüismo porque en Cataluña se habla español y se habla catalán. Y algunas otras lenguas también, pero estas son las principales. Y también hay una diferenciación que, por ejemplo, hemos tratado a partir de Kerouac-Orekioni, que la competencia siempre es una cuestión que nos tiene que hacer diferenciar entre lo que es la competencia como receptor, la competencia receptora, y la competencia como emisores. Y lo mismo con la lengua escrita. El que le sabe leer, el lector opera como un receptor de la lengua escrita, y el que escribe, el que sabe escribir, el que tiene desarrollada esta competencia, la escritura en catalán, opera como un emisor. Y como bien dice Kerouac, siempre la competencia receptora es mayor que la competencia emisora. Así que eso adelantaría un poco los números que vamos a encontrar. Siempre va a ser mayor la competencia receptora, quien entiende el catalán. Y va a ser menor quien además lo sabe hablar. Kerouac directamente decía, la competencia emisora tenemos que pensarla como adentro de la receptora. Pensando en esto, ¿no? Siempre somos más competentes para entender, para escuchar, en el caso de la lengua oral, que para hablar. Bueno, y lo mismo sucede con la lengua escrita. Es mayor la competencia receptora
y es menor la competencia visual. Pero lo que además quería traer con este gráfico es estos cuadros, es la diferencia que hay en los porcentajes entre lo que sucede en Cataluña y lo que sucede en Valencia. Si el catalán estuvo prohibido durante 40 años y posteriormente a la restauración democrática las políticas intentaron desarmar esta situación de diglosia y prohibición, noten que los efectos, los resultados en cuadros que corresponden al 2008, 2010, fueron muy diferentes en Cataluña y en Valencia, que es otra comunidad española. Fíjense que en Valencia todos los porcentajes son inferiores. ¿Qué conclusión podríamos tomar de esto? Bueno, que si las dos comunidades se vieran afectadas por la prohibición del catalán, aparentemente, si solo nos quedamos con estos cuadros, esa política de prohibición tuvo mayores efectos en la comunidad valenciana, en contra de, o en comparación con la comunidad de Cataluña. Al punto que los sujetos competentes en escritura de catalán apenas son la cuarta parte de la población, mientras que Cataluña supera el 50%, más del doble. Hay que decir que hay discusiones sobre si el catalán de Valencia es un dialecto del catalán, y hay quienes dicen que es otra lengua, el valenciano. Por cómo están presentados en estos cuadros, se considera el valenciano como un dialecto, como una variedad regional del catalán. Pero no están de acuerdo todos los autores en relación con esto. Bueno, y si ahora sí nos quedamos solo en el caso de Cataluña, y dejamos por un lado el caso de Valencia, el último cuadradito nos presenta de forma comparativa algunos cambios en un periodo muy breve. Piensen que si hablamos de lengua, de cambio lingüístico, de bilingüismo, de políticas, 5 años es muy poco. Y sin embargo, noten las grandes diferencias que hay entre el año 2003 y el año 2008. Hay que decir que este cuadrito ya no habla de conocimiento o de competencias, pero sí habla de otros conceptos que han aparecido en nuestras clases de sociolingüística, que es el de las actitudes lingüísticas. Aquí no se trata de conocimiento o competencia como lo veíamos en el cuadrito anterior. Y quizás el ítem de este cuadro que más lo remarca es el tercero. ¿Quiénes se identifican con el catalán como la lengua de su identidad cultural, de su identidad lingüística y cultural? Y fíjense también, como en los otros ítems del cuadrito, el descenso, ¿verdad? Lo podemos ver como resultado de políticas lingüísticas, pero ya no de la prohibición franquista, porque ahora estamos hablando de algo mucho más actual. Bien, solo para ver que esto que venimos charlando sobre lingüismo y diglosia, que hasta ahora lo hicimos cualitativamente, se puede ver gracias a la estadística, al estudio estadístico en términos cuantitativos, o como dice Rotaxé, siguiendo la bandera, con el paradigma cuantitativo, de la probabilidad, los porcentajes, la estadística, etc. Perdón, también sería la aplicación de Cucato cuando explica cuáles son los métodos de la sociolingüística, ¿no? Primero Sí, tomar los datos y después volcarlos. Ese es el típico ejemplo. Es el típico ejemplo. Y si uno quiere relacionarlo con las corrientes, los autores que más afines son a una u otra posibilidad, es el paradigma o el método privilegiado por Leibov. De lo estadístico, lo numérico, lo cuantitativo. Mientras que el de lo cualitativo, otra vez, si no quiero relacionarlo con los autores citados de forma más recurrente, pasa por el lado de la etnografía de Hans.
Bueno, bilingüismo, diglose, como decíamos, tercer concepto íntimamente vinculado, el de lenguas en contacto. Esta situación que se da cada vez que, por fenómenos demográficos, sociales, políticos, hablantes de distintos sistemas, empiezan a convivir en un mismo lugar. Acá estoy citando a Mariana. La expresión difundida por Heinrich e integrada en la terminología sociolingüística se refiere a la situación de dos lenguas usadas alternativamente por las mismas personas. El contacto ocurre en bilingües familiarizados con el uso de más de una lengua en sus interacciones normales y producen tal práctica desviaciones con respecto a la norma de cada uno de los sistemas. Y estas desviaciones, en una nomenclatura muy tradicional, aunque ahora vamos a ver que hay otros enfoques, se suelen llamar interferencias. Según este autor, el alcance de estas se mide por factores estructurales y también no estructurales. El poder social de cada una de las lenguas, tamaño y grado de homogeneidad del grupo bilingüe y del grupo que comparte el mismo territorio, y que a menudo es unilingüe. Pensando en los tipos de prácticas y de fenómenos, cuando se dan estas situaciones de contacto de lengua, nuestros textos, también Mariana y también Rotaxet, van a hablar de 4 fenómenos básicos que serían los que podríamos analizar si nos metemos a ver particularidades, ¿no? Porque hasta ahora estamos hablando en términos generales, pero no de las cuestiones particulares que suceden en las prácticas concretas. Si pensamos en los hablantes unilingües de estas comunidades donde hay contacto, siguiendo Rotaxet, podemos tener como rasgo distintivo la noción de éxito. ¿En qué sentido está entendido aquí éxito? En el sentido de aquellas prácticas que no atentan, entre comillas, contra el sistema. Y la que significaría una situación de préstamo es justamente eso. Somos hablantes unilingües, pero vivimos en un lugar donde hay lenguas en contacto. Una forma de que no atente contra mi sistema, hablante unilingüe, ¿no? O grupos unilingües adentro de esta comunidad, es tomar prestados, por ejemplo, palabras del otro sistema que está en contacto y usarlas, pero sin alterar, por ejemplo, la gramática de mi propio sistema. En ese sentido se entiende aquí éxito. Éxito en el sentido de que no empieza a correr riesgo mi lengua por el préstamo de estas palabras. El préstamo se da sobre todo justamente en el nivel del vocabulario, del léxico. Usamos palabras del otro sistema porque nos resultan favorables, porque nos resultan útiles para designar determinadas cosas. Por ejemplo, no sé, la palabra mate, si ustedes quieren, y que viene del guaraní y que en una situación de contacto, cuando empezamos a tomar esta infusión, nos viene bien usar esa palabra que viene del guaraní. La incorporo y eso no pone en riesgo mi español. El caso contrario, el caso que sí atentaría contra la subsistencia del sistema tal cual lo conocemos, es el caso de las interferencias que estaban mencionadas en la cita anterior. Son las que sí alteran, entre comillas, mi forma de hablar. No es el caso de tomar prestadas palabras. Es el caso de que yo, por ejemplo, modifique mi gramática, la gramática de mi lengua, por el contacto con esos grupos, esas comunidades que hablan otra lengua. Por eso aquí el rasgo distintivo sería el de menos éxito, porque empieza a correr riesgo mi propio sistema. Como les decía, la noción de interferencia, que acá está presentada de una forma como algo negativo, ¿no? Fíjense, lo no exitoso, el no éxito, está presentada como algo que no se debería buscar, que no debería ser algo esperable, que el contacto de lenguas interfiere, modifique, empiece a desgranar, a desarmar el sistema, no es la única forma de ver estos fenómenos. Hay otros enfoques, quizás más actuales, de algunos profes que van a tener en otras materias de la carrera.
por ejemplo en filología, por ejemplo en lingüística, que en vez de pensar en interferencia como un riesgo, como algo que atenta contra mi sistema, lo van a pensar como fenómeno de variación. Y que las lenguas en contacto van a poner a la luz, me van a permitir, por ejemplo, investigar fenómenos interesantes en términos sociolingüísticos, como la variación lingüística. Y no solo pensar en la corrupción de la lengua, que es lo que está atrás de la noción clásica de sistema. Entonces yo, hablante unilingüe, por estar en contacto con otros grupos que hablan otros sistemas, lo que puedo hacer es mantener mi sistema, pero con distintas variedades según el contexto, por ejemplo, donde hablo. Ahora vamos a ver un ejemplo más claro. Como les decía, profesoras de otras materias de la carrera van a trabajar con el fenómeno de lenguas en contacto. Acá estamos trayendo una cita de Martínez y Esperanza. Ahora les cuento de dónde está tomada la cita, por si alguien quiere profundizar. Donde el fenómeno de contacto no se analiza como algo que pone en riesgo mi propio sistema, sino como algo que va a poner en juego la variación. En este caso, la variación que analizan ellas, en este texto, ahora les paso la cita, es la variación en el uso de determinadas preposiciones, las que están remarcadas arriba, a y en complementos del mismo verbo. En este caso es el verbo salir, pero también se usa para el verbo ir. Vamos a leerlo, es cortito, y vamos a ver cómo se da esta alternancia, que cuando estos hablantes dicen salir, a veces prefieren usar a, y a veces prefieren usar en. En este caso, los informantes, o sea, las personas de las cuales se toman estas citas, estos textos para analizar, son hablantes de español en contacto con el guaraní. Podemos pensar, por ejemplo, migrantes paraguayos. De hecho, son familias paraguayas que han venido a vivir a Argentina, funcionan como informantes. Y esto es algo muy habitual en estas familias. Digo, esta alternancia a-en. Dice el primero de los fragmentos. Los fines de semana salíamos con mis amigas a andar a caballo, en bicicleta, a ahondar pajaritos a la siesta. También los días domingo y sábado. Los domingos salíamos con mis padres en las casas de mi abuelo y mis tíos. El día sábado salía en los cumpleaños. No sé si lo notan, pero para construir el complemento de salir, a dónde salía, estos migrantes que vienen de contacto español-guaraní también diría algo así, no solo como a dónde salía, sino en dónde salía. Y hay una alternancia, en algunos casos utilizan una preposición y en otros casos otra. El segundo fragmentito está tomado del mismo grupo de informantes, niños de familias migrantes de Paraguay. Vamos a ver que también da cuenta de esta misma alternancia en una misma persona, pero para el verbo ir. Durante las vacaciones me fui a Corrientes a visitar a mis tíos y primos. Conocí la Capilla Itatí, anduvimos por la plaza, por la costanera, anduve haciendo compras por el mercado y fui con mis tíos en la misa de la Capilla Itatí. Fíjense que en los dos casos es me fui, pero en un caso se usa la preposición a, y en el segundo caso, que también se utiliza el me fui, se utiliza la preposición en. Desde este enfoque de estas autoras que estamos citando y de la que robamos estos ejemplos, estas citas, esto no se analiza como fenómeno de interferencia, en el sentido como algo degradante o que corrompe el lenguaje, sino que se analiza en términos de algo interesante para conocer qué sucedería en términos psicolingüísticos con estos sujetos que alternan en el uso de una preposición u otra cuando utilizan los mismos verbos. Y del análisis que hacen estas autoras, concluyen que hay una alternancia de una preposición u otra que son sistemáticas y que obedecen a patrones que se pueden investigar e identificar.
Puntualmente es lo siguiente lo que ellas observan, que salir a tal lugar, o ir a tal lugar, siempre, o hacer tal cosa, siempre señalan una direccionalidad hacia algo. Tanto fui a como salía. La dirección de un punto de salida a un punto de llegada. Ahora bien, no siempre eso representa locatividad, o un lugar hacia el cual ir, o un lugar al cual salir. Fíjense, si yo digo, primera cita, los fines de semana salíamos con mis amigos a andar a caballo. Después se dice, a ahondar pajaritos a la siesta. Ahí hay direccionalidad, salía a, pero no hay locatividad, no se señala un lugar después de ese salir. En esos casos, estos hablantes utilizan a. Ahora, cuando esa direccionalidad sí señala un desplazamiento en el espacio para ir a un lugar, utilizan en. Entonces, sí, la casa de los abuelos y del tío es un lugar. Y el cumpleaños es también un lugar. Hay direccionalidad, pero hacia un lugar. Bueno, en estos casos utilizan la preposición en. Los domingos salíamos con mis padres en las casas de mi abuelo, y el día sábado salía en los cumpleaños de 15. Cuando hay locatividad, se utiliza en. Cuando hay direccionalidad, pero en un lugar de llegada, se utiliza a. Y lo mismo sucede con el segundo ejemplo. Así que hay una forma de pensar el contacto de lenguas como fuente de variación en un mismo hablante. Ese mismo hablante, el que utiliza, entre comillas, las dos subvariedades. La variedad de salía a y la variedad de salía en. Entonces aquí no se piensa en degradación, interferencia, algo que atenta con el sistema, sino por el contrario, algo que demuestra la complejidad y lo interesante que es el funcionamiento psicolingüístico de estos hablantes que vienen de la situación de contacto. Bueno, estos registros están tomados de registros escritos del español, ¿no? Por lo tanto, son prácticas unilingües, solamente escriben en español. Vamos a pensar en las prácticas bilingües, o sea, ¿qué hacen los sujetos que manejan más de un código, más de una lengua? Y en RotaXE, con esa perspectiva un poco, como decíamos, media viejita, pero que está en los textos y es la más clásica, también están caracterizadas estas prácticas con el mismo rasgo distintivo. El rasgo más éxito, cuando no atenta contra el sistema, ese atenta, lo digo así porque siempre es entre comillas, y el rasgo distintivo menos éxito, cuando sí pone un poco en riesgo el sistema. El hablante que sabe que en determinadas situaciones y lugares tiene que usar una lengua y en otras situaciones y lugares tiene que usar otra lengua, no pondría en riesgo ninguno de los dos sistemas. Así que las prácticas bilingües mantendrían sin problemas los dos sistemas. Solo que hay alternancia. En algunos lugares utilizo el español y cuando voy a mi casa con mi familia hablo el guaraní, o el mapuche, o el quechua. O en el caso de los cuadritos estadísticos que veníamos recién, en la escuela o en el... Sí, hablo español y cuando voy a mi casa con mi familia hablo catalán. Eso es alternancia de código. Ahora, la situación contraria es cuando las prácticas bilingües, o sea, en relación con las dos lenguas, con los dos sistemas, entran en riesgo, esta situación de menos éxito, cuando empiezo a mezclar una cosa con la otra. Sería el caso de, entre comillas, las interferencias que veíamos antes, pero ahora pensando no en un solo sistema, pensando en el riesgo en que entran los dos.